Vamos a continuar con Lilian Isidro Camac. Ella va a tener la conferencia Currículo Educacional. Ella es especialista en currícula EBR del Ministerio de Educación. Ella es licenciada en Educación, especialidad de Matemática Física, con estudios de maestría en Psicología Educativa, mención Psicología Cognitiva y Desarrollo Psicológico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Especialista pedagógico del Ministerio de Educación del 2015 al 2017, actual miembro del equipo de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular, especialista y coordinadora en el proyecto Estándares de Aprendizaje del IPEVA, es decir, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, y el SINEACE, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Tiene 14 años de experiencia docente de instituciones públicas y privadas de Lima y Junín, y 6 años de experiencia en formación docente en servicio y capacitación docentes en Lima y provincias, en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Agradecemos su participación. Adelante, licenciada Isidro. Buenas tardes con todos. En primer lugar, reciban los saludos de la Dirección General de Educación Básica Regular. Agradecemos la invitación del ILIEP justamente para presentar en este espacio el currículo nacional. Y también agradecemos este espacio porque finalmente ustedes, como todo un instituto que investiga la seguridad vial en general y claro, estudia incluso problemáticas sociales que también en la escuela se abordan, también de ustedes queremos recoger incluso sus impresiones, digamos, si es que ustedes ven qué otras acciones podemos realizar, eso también es bienvenido durante el momento de las preguntas, que creo que es corto, pero igual ustedes pueden aprovechar el espacio para que yo pueda recoger esas inquietudes también, ¿no? Y aportes. Bueno, tenemos creo que es media hora, así que voy a tratar de hacerlo un poco breve para poder de repente conversar también en esos minutos que quedan. Bien. En primer lugar, el currículo nacional es un documento que ya viene, que fue aprobado ya el año pasado, en junio del 2016. Y este documento, digamos, voy a colocar en la diapositiva 1 3 ideas clave que compartimos en el equipo, ¿no? Primero, como documento curricular muestra o contiene una visión común como país, ¿no? Vale decir, esta visión común se corresponde con ese conjunto de aprendizajes fundamentales que creemos nosotros, que creemos incluso todo un conjunto de expertos, docentes, ¿no? Sociedad civil que ha participado en la construcción, que consideran durante las mesas que se han construido, esos aprendizajes que se consideran fundamentales están contenidos en el currículo. Se ha esperado que esta visión común esté plasmada en este documento. ¿Por qué necesitamos una visión común como país? Porque si como país nos ponemos de acuerdo en cuáles son los aprendizajes esenciales que nuestros estudiantes, por tanto futuros ciudadanos, deben de lograr al concluir su educación básica, entonces tenemos un eje común que articularía las políticas, no solo del sector educación, sino de otros sectores también. Entonces, internamente el Ministerio de Educación, digamos que el corazón, ¿no?, de la tarea del Ministerio de Educación es el currículo nacional. Alrededor de todo esto se van a articular programas de formación docente, materiales educativos, por ejemplo, incluso infraestructura u otro recurso necesario para desarrollar estos aprendizajes. En la misma página web del Ministerio de Educación existe justamente esta gráfica que muestran ustedes, una línea del tiempo, en la cual hemos tratado de sintetizar cuál es el proceso que se ha seguido para construir y tener finalmente este currículo. Entonces muestra desde el año 2009, incluso, bueno, ya hubo todo un proceso de articulación hacia el 2005, por eso aparece ese año allí, pero en el 2009 puntualmente se tuvo un currículo que muchos lo conocen como el DCN 2009, donde ya se presentaban estos aprendizajes que tenían ya la visión de enfoque de competencias y la visión de articular los niveles inicial, primaria y secundaria. Es decir, desde el año 2009 hasta la fecha, o sea, en el año 2016, vale decir, ha pasado todo un periodo de años que nos ha servido para poder reflexionar sobre cuáles aprendizajes de ese currículo tenían que ser actualizados, profundizados, ¿no?, en general. Entonces, durante ese proceso tenemos 3 elementos, digamos,
bueno, 3 acciones clave que el Ministerio emprendió, como son la elaboración de los mapas de progreso, a ver si este punto, por ejemplo, en 2010, 11 y 12 en adelante hubo una elaboración de estándares de aprendizaje, más adelante hubo una intención de un sistema curricular llamado marco curricular y finalmente el Ministerio desde el 2012 también emprendió una serie de recursos denominados rutas de aprendizaje para lograr que los niños desarrollen aprendizajes, reduzcan estos bajos niveles de rendimiento, por ejemplo. Entonces, toda esa experiencia, tanto a nivel metodológico como de aprendizajes que se fueron precisando en estos documentos que he mencionado, fueron recogidos para construir la versión actual de currículo, ¿no? Entonces, no es un documento creado de la noche a la mañana, no es que se hizo en 6 meses, ¿no? Ni en el último año, ni en una gestión, sino es todo un proceso de reflexión que digamos que se recogió y se finalizó hacia ese año 2016. Aquí brevemente puedo leer la parte izquierda de la columna. Hemos hecho una síntesis de las consultas que se han realizado. Por ejemplo, tenemos 14 estudios hechos por universidades externas a Minedu, incluso por encargo de Minedu también, con consultores externos. Estudios que analizaron el currículo e identificaron sus falencias, sus vacíos y también, claro, por supuesto, sus fortalezas. Tenemos 4 opiniones también, 15 jornadas temáticas y mesa de trabajo en regiones, y 3 talleres nacionales y 2 consultas virtuales, ¿no? Como país hemos ido avanzando en la construcción curricular, ¿no? Si nos comparamos con países, digamos, del primer mundo, ellos pueden tener incluso todo un sistema de evaluación curricular que va de la mano con la implementación. Están como muchos pasos adelante. Nosotros estamos iniciando, digamos, en esta última versión de currículo, podemos decir que este es un currículo consultado. Probablemente muchos de los actores pueden decir no tan consultado, pero ok, pero sí ha sido consultado. Todavía estamos en el desafío de generar consultas más sistemáticas, sí lo reconocemos. Bueno, brevemente también las bases teóricas de este currículo son las siguientes. A nivel de aprendizajes tenemos allí Piaget, Vygotsky y Ausubel. Tenemos, respecto del enfoque de evaluación, tenemos, por ejemplo, hemos asumido el enfoque formativo, buscar que la evaluación cambie la cara por una evaluación que solo califica a una evaluación que sirve para mejorar, que me dice mis fortalezas, mis debilidades, pero también, obviamente sí califica, pero sobre todo espera que yo mejore. Y bueno, se han recogido, o este currículo es producto de un conjunto de investigaciones que se han analizado, revisado, así como resultados de pruebas nacionales. Nuestros estudiantes frente a PISA y los niveles de desarrollo y aprendizajes han sido tomados en cuenta para construir el nivel de exigencia de estos estándares, ¿no? Y en general del currículo, por ejemplo. Lo mismo con las evaluaciones nacionales. Ahora viene la parte que sí vamos a utilizar un poco para relacionar con esto de la seguridad vial. ¿Qué aporta el nuevo currículo, digamos, Currículo Nacional de la Educación Básica? Ahí vamos. Primero, esta visión común está expresada de forma concreta en el currículo en su perfil de egreso. El perfil de egreso se compone de 11 aprendizajes que han sido identificados como aquellos fundamentales. A partir de estos 11 aprendizajes, que es toda esta constelación que se ve alrededor de este círculo, por ejemplo, aparece uno que aparece a la izquierda, ¿no? Parte izquierda, segundo, dice propicia la vida en democracia, ¿no? Esto incluye la capacidad de convivencia democrática, la capacidad de deliberación, ¿no? De preocuparse por el bien común, por ejemplo. Y hay otros aprendizajes adicionales que tienen que ver con la indagación, la investigación, la matemática, el emprendimiento mismo, el desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje o el uso de las TICs, ¿sí? Y la parte espiritual también está. Esta es la visión común. Como país, nosotros todos miramos hacia ese perfil de egreso. Todas las escuelas, sea público o privadas, deberían articularse hacia esa meta llamada perfil de egreso. Tenemos también otro elemento denominado enfoques transversales, que son 7. Estos enfoques transversales provienen de todo un conjunto de problemáticas sociales. Aquí los vemos a la derecha, problemáticas sociales actuales, ¿no? Tanto el sistema educativo como económicos, sociales, culturales, etc. También se basan sobre los principios educativos de calidad, de equidad, ¿no? Que aparecen aquí en viñetas, ética, democracia, conciencia ambiental, ¿sí? Y por último, de creatividad e innovación, igualdad de género, desarrollo sostenible e interculturalidad. ¿Qué son los enfoques transversales para nosotros? También son un conjunto de aprendizajes, pero la forma más concreta de observarlos son los valores y las actitudes, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que se traducen en formas específicas entonces de actuar, que esperamos no solo sean exhibidas por los estudiantes, sino también por la comunidad educativa.
por los maestros, por los directores, el personal de servicio, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques transversales? Aquí sus denominaciones, ya los deben conocer, alguno más famoso que otro, en fin. Ahí tenemos el enfoque de derechos, ¿no? El enfoque ambiental, el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, el enfoque de orientación al bien común, el de igualdad de género, búsqueda de la excelencia y el enfoque intercultural. Todos responden a problemáticas en la diversidad cultural, lingüística de nuestro país, ¿no? Y a las demandas actuales también. También el mismo currículo tiene en su interior un conjunto de estándares. Estos estándares están bajo la lógica de progresión. Quiere decir, esto de repente en términos más sencillos, que los aprendizajes que ahora se describen del currículo están descritos de tal manera que pueden ser producto o pueden ser, digamos, motivo de diálogo entre los maestros de inicial, de primaria y secundaria, porque están descritos con las mismas dimensiones, los mismos componentes, ¿no? Que se llaman capacidades. Entonces, todos los maestros, si hablan de convive, participa democráticamente, al interior tienen un conjunto de capacidades que pueden dialogarse y se desarrollan desde el inicial, la primaria y la secundaria. Entonces, digamos que tenemos una unificación de criterios ahí, de cómo observar cuando un estudiante ha desarrollado su capacidad de convivencia democrática. Y esto se plasma en estos niveles de progreso que están al interior del currículo como estándares, ¿no? Son 8 niveles, ¿no? 7 niveles que se asocian a los ciclos de educación básica y uno más para muchachos destacados. Entonces, esas son las ideas. También tenemos en el interior del currículo aprendizajes nuevos y fortalecidos. Si comparamos el DCN respecto a ahí tenemos algunos aportes distintos. Por ejemplo, ya tenemos un perfil, antes no lo teníamos. Teníamos sí objetivos de educación básica, ahora eso más bien está expresado en términos de aprendizaje. Tenemos también la inclusión del inglés como un aprendizaje esencial incluso desde la educación primaria. También respecto de 2 competencias que hemos denominado transversales, que es el uso de las TICs y las competencias de gestión a su propio aprendizaje. Que es esta que en realidad se desarrolla en muchos otros países, pero requiere toda una capacitación docente para llevarlo a cabo también, ¿no? En el 4.º punto tenemos se actualizan y fortalecen aprendizajes referidos al arte, ¿no? Que ahora está muy asociado a la cultura. Antes era solo educación artística, se entendía más como aprender a pintar, aprender a tocar un instrumento. Ahora es mucho más que eso, por ejemplo. Es expresarse también a través del arte, la cultura, impactar también a través del arte. Tenemos la educación física, ¿no? Ciencia y tecnología, el emprendimiento y desarrollo personal y ciudadano. Allí es donde vamos a conversar más adelante sobre cómo esta ciudadanía, digamos, pretende visibilizar estos comportamientos, estas digamos, sí, pues no sé, ¿por qué no? Estos desempeños o conductas, bueno, para ustedes puede ser más fácil conductas, pero son desempeños que los ciudadanos deberían demostrar cuando están en situaciones sociales, ¿no? Al subir al bus, cuando les toca hacer cola, cuando les toca comprar, en fin. Allí, en esas situaciones más reales y sociales, interviene fuertemente esta competencia. Bueno, esto es un punto de vista un poco más técnico, es lo que les mostraba a ustedes, ¿no? Por ejemplo, las competencias ahora están organizadas con las mismas capacidades. Esto es como por dentro, digamos, cómo es la estructura de una competencia, más o menos. Tenemos ahí los 8 niveles y las mismas capacidades que se describen, ¿no? Grado a grado. También hay una suerte de determinar qué es lo esperado para un ciclo, por eso se llaman estándares, aparece a la derecha. Y algo importante que no mencioné al inicio es que este currículo rige para la educación básica especial, la educación básica de adultos y también para la educación básica regular. Así que también ahí, en ese sentido, también es un paso más adelante. Bueno, también la mirada de evaluación como vista más desde su punto de vista de mejora, ¿no? De cómo hacer que los niños poco a poco sean aprendices autónomos. Eso también ha cambiado, más que cambiado, digamos, se ha reforzado, porque hablar de evaluación formativa no es nuevo para nuestro país. Desde el 2004 en la Ley General de Educación ya se hablaba de esto. Entonces, no es un cambio. Lo que hemos hecho ahora es tratar de explicitar más en qué consiste esa evaluación para la mejora, una evaluación que se aleja de lo punitivo, de la calificación o la desaprobación, ¿no? Que tanto nosotros hemos sido producto mucho de eso, ¿no? Hemos estudiado en escuelas en que la calificación era el día de la calificación, entonces de pronto esa era la tensión mayor, lo cual no estamos abandonando, pero ahora estamos tratando de que además sea un elemento, una herramienta, digamos, de mejora, de cómo el estudiante se plantea metas a sí mismo y las va alcanzando poco a poco, ¿no?
También otro aporte del currículo es que en tanto ahora tenemos estándares de aprendizaje, es decir, descripciones de aprendizajes esenciales, ciclo a ciclo, estos aprendizajes son comunes. Esperamos que sean logrados en todas las escuelas públicas, privadas, en cualquier región del país. Lo que toca al Minedu es dar las condiciones, ¿no? Poco a poco, cada vez mejores condiciones para que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Eso es todo un gran desafío como país. Entonces, esta visión común se balancea respecto a lo diverso, ¿no? O sea, el currículo no está dejando fuera, para nada, que se incluyan otras necesidades u otros aprendizajes que sean producto de problemáticas sociales, ¿no? Por ejemplo, la misma seguridad vial podría estar mucho más específica o más desarrollada en precisión. Si un maestro quiere, por ejemplo, desarrollar un proyecto muy relacionado a seguridad vial, lo puede hacer, ¿no? Puede incluirlo, puede contextualizar esos aprendizajes y, digamos, visibilizarlo más, si es el caso. Y bueno, aquí ya se ha hecho 3 diapositivas para que ustedes puedan y podamos a partir de eso de repente conversar qué inquietudes tienen. Nosotros hemos identificado principalmente 2 enfoques transversales que podrían, creemos, directamente estar abordando aquellas competencias, actitudes en general que un ciudadano debería demostrar. Ahí, por ejemplo, aparece el enfoque de derechos y un valor, que es el de la libertad, o 2, libertad y responsabilidad. Y la actitud esperada es amplia porque podría muy bien aplicarse desde niños pequeños hasta los más grandes, y tenemos ahí la disposición a elegir de manera responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad, ¿sí? De manera responsable, ¿no? Pensando incluso en qué derechos le corresponde y qué deberes también tiene frente al otro, ¿no? Al otro que es un igual. El otro enfoque también asociado a esto es la orientación al bien común. Tenemos, por ejemplo, el valor también de la responsabilidad, la disposición a valorar y proteger los bienes comunes y compartidos de un colectivo, ¿sí? Allí, por ejemplo, está el cuidado de parques, zonas públicas, bibliotecas, ¿no? Buses, en general, todo las cosas que están fuera también de tu hogar son el bien común, y eso hay que también desarrollamos mucho nosotros eso a partir del enfoque de orientación al bien común. Queremos, a partir de todos los enfoques, no solo de estos 2, lo que aparece hacia el final abajo en un párrafo, es promover la participación activa de la comunidad educativa en el abordaje de asuntos públicos. A través de los enfoques, nosotros podemos facilitar el desarrollo de las competencias también, ¿no? Si, por ejemplo, alguien quiere desarrollar una competencia de indagación, ¿no? Que va mucho asociado a la ciencia, ¿no? Como el niño investiga, aplica el método científico, puede hacerlo sobre problemáticas sociales, ¿no? Puede hacerlo sobre contaminación del ambiente, por ejemplo. En fin, todo eso está interrelacionado. Tienes tanto aprendizajes como los mismos valores que esperas desarrollar a partir de esos aprendizajes. Para dar un caso, dentro de las competencias, aquí la que mencioné al inicio, convive y participa democráticamente. Tenemos, por ejemplo, que esta competencia tiene al interior 5 capacidades. Si las leemos una a una, la primera, por ejemplo, se denomina interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos, ¿no? Es decir, es un otro tan igual como tú y con la misma necesidad e importancia que tú, y también con los mismos derechos y deberes que tú. La otra capacidad es construye y asume normas y leyes, ¿no? Que él es capaz de valorar estas normas, de saber la importancia de acordar normas que nos permitan convivir e interactuar. Se trabaja en esta competencia, hasta la comprensión de las mismas leyes, ¿no? Como marcos más generales. Manejar conflictos de manera constructiva es otra capacidad, y justo esa la he coloreado, espero, de color naranja, y aparece a la derecha la descripción de los aprendizajes que esperamos que se desarrollen, y lo que van a ver en la descripción de color negro corresponde con esas 5 capacidades, ¿no? Aquí van a encontrar en la descripción, por ejemplo, a qué tipo de conflictos nos referimos, cómo se expresa este manejo de conflictos. La otra capacidad es la de deliberar sobre asuntos públicos, que es una capacidad que lleva a los niños a discutir de manera alturada, fundamentada, sobre algún asunto o problema que involucra a todos, ¿no? Y cómo resolverlo de la manera más equilibrada y también sostenible en el tiempo, ¿no? La quinta capacidad es participar en acciones que promueven el bienestar común también. Es decir, no es un niño solo que propone reglas a nivel de escuela, sino también que sale fuera de las paredes de la escuela y puede proponer soluciones, o por lo menos empezar a analizar esos problemas y dónde están las causas, cómo él mismo se involucra dentro de un problema social, como el tráfico, por ejemplo, ¿no? Sí, eso también es posible hacerlo
asumiendo o desarrollando una situación en la clase que involucre, que trabaje, que aborde estos problemas relacionados también a la seguridad vial. Entonces, por ejemplo, en la derecha podríamos leer ahí lo que ustedes ven subrayado. Por ejemplo, dice, expresa su desacuerdo frente a situaciones que vulneran la convivencia. Es un aprendizaje. Esperamos que los niños no sean niños que guarden las cosas con las que no están de acuerdo. No queremos que ellos empiecen a decir y también sustentar las cosas por las cuales no están de acuerdo, ¿no? Más abajo aparece otro subrayado que dice, propone y realiza acciones colectivas orientadas al bien común a partir de la deliberación sobre asuntos de interés público. O sea, ahí hay dos capacidades desarrolladas, ¿no? Sí propongo algo, pero a partir de un acuerdo, de una discusión, de escuchar distintos puntos de vista. Hacia abajo lo que he puesto son algunos ejemplos de los desempeños. Los maestros en clase trabajan con los desempeños que están ahí abajo, ¿no? Deberían estar calificando, digamos, evaluando, observando el aprendizaje de sus niños a través de esa capacidad de que están arriba, las 5, ¿no? O sea, si quiere desarrollar la competencia de convive democráticamente, ¿no?, y participa democráticamente, tendría que observar en el día a día y en las actividades de sus niños si ellos son capaces de interactuar con el otro de manera respetuosa, si son capaces de construir normas y cumplirlas también, si son capaces de deliberar de manera, ¿no?, sostenida, respetuosa, si son también capaces de proponer y participar en la solución de problemas. Si todo eso lo van desarrollando poco a poco, entonces están desarrollando una competencia referida a la convivencia y participación democrática. También en el Ministerio de Educación se vienen elaborando, recuerden que nosotros como Ministerio nos llegan demandas de distintos sectores, ¿no?, y de distinta naturaleza también, ¿no? Nos llegan, por ejemplo, pedidos sobre el cómo hacer que las niñas sean menos discriminadas, cómo reducir la violencia de los padres a los hijos, ¿no?, la salud, las vacunas. Nos llegan muchas problemáticas. Y una más podría ser, por ejemplo, la que ustedes también están discutiendo en estos días, ¿no?, la seguridad vial. Cómo superamos esos problemas y dificultades también. Entonces, por ello es que en nuestros textos y materiales no solo aparece un tema en particular, sino toda esa variedad y abanico de demandas que recibimos en el Ministerio. Entonces, lo que muestra esta diapositiva es unas dos. He sacado unas imágenes de los textos de personal social de primaria, donde se muestran, por ejemplo, la dinámica, la forma en que se abordan estas problemáticas, que no son solo viales, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos la pregunta que despliega esa unidad, es ¿cómo cuidas los servicios y espacios públicos de tu localidad?, ¿no? Y abajo aparece una situación común, donde se ve a alguien arrojando un papel y empieza un diálogo donde ellos pueden traer incluso sus experiencias personales y dialogar y hacer o armar incluso un proyecto sobre y qué hacer con este problema de la limpieza, ¿no?, pública, por ejemplo. Hacia el medio aparece cómo se previenen desastres, ¿no? ¿Qué haces cuando no tienes luz, cuando ocurre, no sé, un deslizamiento, ¿no?, muy conocido como huaicos, o lluvias, ¿no? También se han tomado como temas eje para poder desarrollar aprendizajes. Aquí a la derecha he encontrado, por ejemplo, una actividad referida a lo que corresponde a situaciones del día a día, ¿no? Por ejemplo, autos que le cierran a otros. ¿Qué pasa? ¿Qué derechos se vulneran allí? ¿A quién le corresponde de repente decir una opinión respecto de si es correcto hacer eso o no, ¿no? Ellos también tienen que pensar en que son ciudadanos partícipes. No es necesario que te pelees con el otro para hacerle notar tu desacuerdo, ¿no? Bastaría un comentario. O sea, ahí se dialoga con ellos en las sesiones de formas y a niveles distintos. Tanto más adolescentes, más profundo el diálogo. Tanto más pequeños también, la profundidad es similar, pero las miradas son distintas de un niño, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, son las actividades que hay en los materiales educativos. Bueno, y ahí vamos cerrando esta parte, si no me equivoco, es la última.